¿Existirá educación particular subvencionada con la nueva Constitución? La respuesta, por cierto, es sí. ¿Dónde se regula la existencia de este tipo de educación? En el artículo 36. Allí se establece la creación de un Sistema Nacional de Educación que estará integrado por los establecimientos y las instituciones de educación creadas o reconocidas por el Estado. Las creadas son aquellas estatales públicas y aquellas reconocidas por el Estado son las particulares. ¿Cómo opera el reconocimiento oficial? ¿A través de la Constitución? Por cierto, no. Esto opera a través de una ley. De hecho, este es el mismo mecanismo que establece la actual Constitución del 80 y que hoy opera a través de la Ley General de Educación. Un segundo elemento a considerar para este tipo de educación es lo que establece la Ley 21.200. Allí se establece que el texto de nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar los tratados internacionales ratificados por Chile. Este principio se incorporó incluso en el artículo 15 de la actual Constitución. Y entre los tratados que ha firmado Chile referidos a esta materia está el PIDEC. Este señala que el Estado no puede restringir la libertad de los particulares para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, pero agrega otro elemento fundamental, que la educación que se da en estas instituciones debe ajustarse a las normas mínimas que define el Estado. Tenemos, por tanto, que al centro del Sistema Nacional de Educación está el pluralismo. De hecho, el punto 4 del artículo 36 señala: el Sistema Nacional de Educación promueve la diversidad. ¿Tendrá financiamiento la educación particular subvencionada con la nueva Constitución? Sí. Esto se regula en el artículo 31 transitorio. Allí se establece la creación de una ley que crea el Sistema Nacional de Educación y que ésta deberá contemplar el financiamiento de aquellas instituciones que cumplan con los requisitos que establezca la ley y sean parte del Sistema Nacional de Educación. Es decir, al igual que hoy, una ley va a definir el mecanismo de financiamiento que recibirán este tipo de establecimientos. ¿Tendrá cambio la educación particular subvencionada? En buena hora sí, y básicamente cuatro. Primero, se van a regir por los fines y principios que regulan a todo el Sistema Nacional de Educación. Segundo, se deben democratizar, cuestión que hoy no ocurre. Tercero, se establece la igualdad de derechos para sus trabajadores y trabajadoras de la educación. Y cuarto, tendrán prohibición absoluta de toda forma de lucro. Esto se expresa, por ejemplo, en el artículo 36 de la propuesta constitucional. Allí se establece que estos establecimientos son de carácter democrático. Pero ojo, no es cualquier participación, es una participación vinculante. ¿De quién? De profesores y profesoras, asistentes de la educación y, por cierto, también de las familias. No podrán discriminar en su acceso, se rigen por los fines y principios y tienen prohibición de toda forma de lucro. Es decir, se va a erradicar toda forma de enriquecimiento que desarrollan los dueños de este tipo de establecimiento. El artículo 31 transitorio incluso establece que se debe garantizar esa participación, como ya mencionaba, y hay un elemento que es muy relevante, que se deben regir también por lo que va a establecer el artículo 43. Allí se establece la igualdad de derechos entre todos y todos los trabajadores de la educación que trabajen en establecimientos que reciban fondos del Estado, incluidos el sector particular subvencionado. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, hoy en día un profesor o una profesora que trabaja en este tipo de establecimiento no tiene derecho a una asignación que son los bienios. Se podrá fin a esa discriminación. Hoy en día este tipo de profesores y profesoras no tienen derecho a solicitar un día de permiso administrativo. Se pondrá fin a ese tipo de situación. Materias como esta están reguladas en la propuesta de constitución que se va a plebiscitar el próximo 4 de septiembre.